Bueno, bienvenidos a otra clase más después de 2 semanas estando malo, donde vamos a volver a trabajar sobre el Vertical Slice y vamos a empezar a publicar ya todos los capítulos que hemos tenido atrasados. Tenemos que ir adelantando para ir avanzando un poco todo lo que serían los módulos y terminar el primero para ya empezar a trabajar en el resto del juego. Precisamente por eso vamos a trabajar hoy en el Game Flow. Primero que nada tenemos que decir por qué vamos a desarrollar esta arquitectura específicamente y para qué funciona. Cuando nosotros estamos desarrollando cualquier tipo de juego, sea AA, AAA o incluso salgamos de la fase de prototipo para empezar a trabajar sobre nuestro Vertical Slice, uno de los principales problemas que solemos tener todos los desarrolladores o cualquier tipo de proyecto es que es en la ejecución de códigos paralelos o ejecución de llamadas. Es decir, nosotros en un momento dado estamos ejecutando diferentes tipos de eventos o funciones que tienen que repercutir en que pasen de manera paralela otro montón de situaciones. Por ejemplo, emitimos un cambio de transición de nivel o, por ejemplo, vamos a activar o empezar una misión. Y durante ese proceso, realmente nuestro juego o aplicación tiene que tener la capacidad de que pasen muchas cosas a la vez. Es decir, que aparezcan las UI, que se actualice, que se guarde la partida, que se ponga otra música, que se cargue la misión en específico. ¿Qué pasa? Todo eso es código paralelo. Es decir, nosotros tenemos que generar en algún lugar un sistema que tenga la capacidad de que cuando pasen ciertos eventos o hayan diferentes tipos de transiciones, muchos sistemas tengan la capacidad de empezar a ejecutar lo que les corresponde o lo que tienen que hacer cuando llegue ese preciso momento. Y es por eso por lo que a partir de este momento vamos a ver lo que sería una arquitectura de sistema de Game Flow o control de estado. Y es importante entender la diferencia entre esto y el Global Message Subsystem de Lyra, que lo veremos más adelante, y vamos a ver también qué diferencias hay. No son, en este caso, equivalentes, sino complementarios. Tienen la capacidad de complementar porque sus funcionalidades son diferentes, aunque comparten ciertos aspectos. Entonces vamos a empezar. Primero, ¿qué es un sistema? Pues simplemente lo que hace es controlar el flujo de ejecución de un juego o una aplicación. Este tiene diferentes tipos de estados que tú puedes transicionar, puedes granular porque está basado también en Gameplay Tags en el caso de que nosotros estamos hablando, y luego tenemos un sistema de validación interna, cosa que el Gameplay Message Subsystem no hace, porque su sistema, o sea, su función en específico es transmitir mensajes y sobre todo tener una capacidad del desacoplamiento total. ¿Qué pasa? Nosotros lo que hacemos cuando hacemos los cambios de estado o activamos diferentes tipos de eventos, emitimos un mensaje para que todo el que esté suscrito a ese mensaje pueda actuar. Pero antes de poder emitir ese mensaje, pasamos por un sistema de tabla de validación. Nosotros validamos realmente si podemos pasar de este punto a este punto porque cumple todas las condiciones que nosotros hemos prediseñado previamente. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque también nos permite tener una mayor granularidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al final, nosotros lo que hemos hecho no solamente es tener un sistema global de comunicación, sino que encima tenemos un sistema global de comunicación por categoría y granular utilizando sistemas de Gameplay Tags. Esto nos va a permitir pues orquestar todo lo que va pasando de una manera mucho más sencilla. Es decir, emitimos cambios de estado y los sistemas que tienen que estar suscritos a esos cambios de estado estarán escuchando para que ejecuten el código que les corresponde según el contexto en el que se encuentren en ese momento. Al final, el problema real que resuelve generalmente es cuando tenemos muchísimo código que son dependientes y circulares entre ellos. Cuando pasa un evento, tiene que pasar otra cantidad de eventos paralelos o consecutivos a ese evento que tú has emitido. Para poder nosotros, en este caso, tener un mayor control sobre todo eso y depurar qué es lo que va pasando, generalmente emitimos eventos y todos esos eventos granulares tienen que estar disponibles para que el resto de sistemas se suscriban a ellos. Estén escuchando en todo momento qué es lo que va pasando para que sepan qué tienen que hacer en todos esos momentos diferentes. Y eso es parte fundamental del funcionamiento dentro de nuestro juego. Por ejemplo, imaginemos que en un momento dado nosotros vamos a trabajar dentro del gameplay de un juego, de un nivel, y en este caso entramos en una zona en específico. Nosotros tendríamos que emitir un mensaje para que se cambie la música, se activen los NPC, se activen los enemigos, se carguen algunas cosas dentro de una casa y spawnen diferentes cosas. Todo eso tendríamos que hacerlo código a código de manera consecutiva. Es muy engorroso. ¿Por qué? Porque al final estamos generando dependencias circulares o directamente un código acoplado en un lugar en específico para que vaya ejecutando cada una de estas situaciones. Diferente sería que nosotros emitamos un sonido y que cada uno de los sistemas sepa cuándo tiene que actuar porque está escuchando o esperando que pase algo para que actúe. Y esto es parte fundamental, sobre todo cuando queremos tener sistemas que tengan la capacidad de resolverse a sí mismos durante el proceso de desarrollo de ejecución. Esto al final nos genera muchísima, por decirlo de alguna manera, mucho más control sobre lo que va haciendo cada objeto, cada elemento que va trabajando o va programándose, ¿no? Cada estudio de AA, AAA o de videojuegos generalmente tiene su propio sistema de game flow, sistemas de cambio de estado, y esto es parte fundamental porque generalmente cuando los juegos empiezan a crecer, ya tú sales de tu fase de prototipo, los proyectos por norma general suelen tener muchos problemas de dependencias circulares,
porque generalmente tienen mucha repetición de código en todas partes. Es decir, desde un único punto estás generando 4 o 5 veces lo mismo que debería estar en un único punto y que este debería estar escuchando para que reutilice el mismo código que tiene. Esto te permite que tú centralices realmente muchas veces la lógica de ejecución y esto te permite debuguear mucho mejor. Porque al final, si hay algún fallo, solo vas y verificas y trabajas sobre ese código en específico. En definitiva, generalmente suelen ser sistemas pilares para nosotros tener un sistema centralizado, un sistema de control, para que al final también podamos hacer comunicación desacoplada, es decir, un actor o un sistema emite un cambio de estado y ¿qué pasa? Todos los que están suscritos a esto van a estar escuchando, pero ninguno de esos 20 o 30 actores o sistemas van a saber exactamente quién está emitiendo el sonido. Esto nos permite un desacoplamiento completo, porque esto al final también nos va a dar el paso a que podamos crear sistemas que generen eventos consecutivos, eventos en paralelo, mientras nosotros estamos jugando y solamente cambiando un estado. Prediseñamos en cada uno de los sistemas que tienen que estar escuchando en cierto momento y que cuando pase algo ejecuten el código que les corresponde sin tener que duplicarlo. Y el sistema de tabla de validaciones también lo hemos hecho siguiendo los sistemas y las bases de Data Driven. Como nosotros tenemos que seguir también un sistema de validación, por ejemplo, como lo que nosotros tenemos aquí en la validación de transiciones desde el menú main, nosotros nunca podremos ir hacia la carga de PSOs o podremos ir directamente a un menú pausa. Para poder nosotros, por ejemplo, desde el menú main, sabemos que podemos ir al gameplay o podremos ir directamente a salir del juego. Todo eso son validaciones de estado. Sabemos que en cierto punto donde tú te encuentres, estos son los lugares permitidos a los que tú puedes ir y en el caso específico de que en el lugar permitido al que tú puedas ir esté pasando algún tipo de estos estados, entonces no puedes. Un ejemplo muy claro, imagínate que tú quieres salir del juego o tú en algún momento quieres activar a los NPCs, pero te encuentras en ese momento en una secuencia. Tú tienes que bloquear realmente el acceso a eso hasta que la secuencia termine. Entonces es importante que esto lo tengamos en cuenta. Ya veremos cuál es el concepto de query, el concepto de allow, de permitir que se hagan diferentes tipos de cambios de estado en el momento en el que pase algo. Eso lo veremos más adelante, por eso vamos a ir viendo esto paso por paso y en dos clases separadas, como hemos hecho aquí, donde vamos a ver la presentación, vamos a ver toda la API que hemos desarrollado, vamos a ver un funcionamiento básico de la API y ya en la siguiente clase lo vamos a ver en funcionamiento con el menú main, con las transiciones de niveles y con los demás sistemas funcionando y escuchando en paralelo. Esto es importante y el por qué lo dividí en dos clases es porque puede llegar a saturar y es muy largo todo lo que nosotros tenemos que explicar. Al igual que van a ver que toda la API, aunque visualmente es fácil de entender, tiene una cierta complejidad a la hora del desarrollo. Generalmente, como ya les comentaba, tenemos un único punto de control pues que nos da la posibilidad de coordinar un montón de subsistemas en paralelo y esto es súper útil a la hora de nosotros trabajar. Cuando nosotros vamos a iniciar un nivel, avisamos a actores que se vayan cargando, avisamos a niveles o a subniveles que se vayan generando, avisamos al sistema de secuencia en qué lugar te encuentras para que emita la secuencia en específico, a las inteligencias artificiales que vayan calculando los lugares del pathfinding a donde pueden ir. Es decir, al fin y al cabo lo que nosotros estamos haciendo con esto es creando un sistema de sincronización y determinismo en base al lugar específico donde nosotros nos encontramos y en el estado donde nosotros nos encontramos el resto de sistemas saben lo que tienen que hacer. Orquestar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y aquí tenemos un poco las diferencias que yo les comenté. No podemos confundir el GameFlow y el subsistema de Lyra porque son sistemas completamente diferentes. Generalmente uno notifica eventos ocurridos sin acoplamiento ninguno. Ninguno sabe realmente qué es lo que está pasando. Simplemente está escuchando y está recibiendo los datos que nosotros les comuniquemos a través del payload, ¿no? Generalmente también esto es un mensaje que dice algo, es efímero y se genera, pero no tiene reglas de validación intermedia. Es decir, cuando tú emites ese mensaje, tú no tienes una regla de validación que te diga puedes ir hacia ahí o no puedes. Y esto es algo que puede llegar a ser hasta problemático en ciertos momentos. Por eso son complementarios. Uno funciona para una cosa y otro puede funcionar para otra y realmente no se invalidan el uno al otro porque su funcionamiento es importante dentro del desarrollo de juego para una tarea en específico, ¿no? Aquí tenemos diferentes tipos del por qué al final es esencial tener un sistema de control de estados, ¿no? Todo este material lo tendréis directamente puesto dentro del material didáctico de la academia y podréis ver algunos de los ejemplos que nosotros estamos desarrollando también dentro de las clases, consideraciones y tablas, ¿no? Aquí tenemos un poco el valor diferencial que nosotros tenemos referente al tema de las API. Hemos desarrollado lo que sería un subsistema que vive en el Game Instance. Este es el que se va a vivir durante toda la transición del juego para poder emitir todos los mensajes y todo lo que se va gestionando, ¿no? Hemos desarrollado una API que está interna directamente dentro del subsistema, pero luego tenemos una API pública para poder acceder a todas esas funciones que tenemos directamente en el subsistema de manera segura y donde nosotros también hacemos un poquito de recopilación de datos con los logs que en las clases anteriores ya habíamos desarrollado. Generalmente
Esto nos va a servir un poco como columna vertebral para los cambios de estados y control del flujo dentro de todo el vertical slice que vamos a ir haciendo de aquí en adelante. Y después de esta clase, no, de la siguiente, donde ya lo vamos a ver implementado con los sistemas de niveles, el menú, etcétera, esa versión la vamos a cerrar y se las vamos a publicar para que lo puedan descargar y puedan trabajar sobre él. En esta clase ahora vamos a meternos directamente y de lleno ya en ver cómo es la arquitectura dentro de Unreal. Así que vámonos para allá. Bueno, ya nos encontramos dentro del proyecto y ahora vamos a ver un poco todo lo que hemos ido desarrollando. De primera, si nos fijamos, ya podemos ver cómo nosotros hemos creado diferentes tipos de funciones que tienen que ver directamente con el GameFlow, que es el proyecto que nosotros estamos desarrollando en esta clase, ¿no? Déjenme un segundo borrar esto, ¿vale? Y nos vamos a ir directamente a la función de init, a la construcción de subsistema. Y como ven, aquí ya nos encontramos en la misma estructura que nosotros hemos hecho anteriormente, pero en este caso es el primero que se va ejecutando. En este caso, vamos a la función que tenemos directamente en esta librería. Ahora vamos a ver toda esta API pública que tenemos aquí, sobre la que vamos a ir trabajando y viendo cómo funciona, ¿no? Esto tiene la misma estructura que nosotros hemos creado anteriormente. Creamos y construimos el elemento y lo pasamos para que nosotros podamos instanciarlo. Una vez que ya tengamos esta función preparada y ya tengamos el subsistema listo, nos vamos a ir dentro del subsistema que nosotros hemos creado. Si se fijan, nosotros aquí tenemos diferentes tipos de elementos también, que son gameplay tag que hemos desarrollado. En este caso, antes de meternos directamente en este flujo de gameplay tag, que es más complejo, más amplio, por decirlo de alguna manera, vamos a visualizar el concepto más básico que ya les he dejado en el material didáctico sobre un sistema, pero basado en este caso en enumerador y gameplay tag. Nosotros dentro de este sistema lo que hacemos es que gestionamos un nivel principal sobre el que nosotros vamos a transicionar y sobre este le vamos a pasar, aquí tenemos una comunicación. Por ejemplo, le vamos a decir que en el boot y más concretamente dentro del GameFlow, vamos a desplegar en el boot, vamos a hacer init subsystem. Nosotros al final lo que hemos estado diciéndole aquí es, mira, vamos a hacer este cambio de estado, vamos a pasar a boot y vamos a inicializar los subsistemas. Entonces lo primero que va a ejecutarse es todo lo que esté suscrito a esto en específico. ¿Qué pasa? ¿Por qué nosotros entonces hemos hecho esta transición de utilizar enumeradores a utilizar, por ejemplo, este sistema que utiliza solamente gameplay tag? Por un motivo de escalabilidad. Generalmente, cuando nosotros queremos escalar los sistemas principales, tenemos que estar actualizando tanto los enumeradores y volviendo a compilar para poder hacer una mayor escala. No significa que esté mal hecho, significa que la utilidad de utilizar solamente gameplay tag nos da una mayor escalabilidad cuando el proyecto sobre todo crece o cuando tenemos muchos estados diferentes. Y nosotros aquí tenemos diferentes funciones que son importantes. Tenemos la función principal para cambiar de estado, luego tenemos en caso de que queramos revertir al estado anterior, tenemos dos funciones puras que nos van a permitir saber en el estado en el que nos encontramos en ese momento, y esta es de validación. Es decir, si nosotros en el estado en el que nos encontramos el sistema ya lo va a saber, y lo que él necesita saber es si a partir de aquí, colocando aquí el estado, tú vas a poder hacer el cambio de estado que tú estás necesitando. Pero ¿qué pasa? Si se fijan, nosotros aquí lo estamos haciendo directamente sobre el nivel general, sobre lo que nosotros estábamos hablando. Cuando nosotros desplegamos tenemos todos estos niveles principales, pero a lo mejor nos interesaría que la pregunta fuese mucho más granular. Es decir, que no solamente estemos hablando de los sistemas principales, sino que nosotros necesitamos granular específicamente si queremos ir a ese subsistema. Y es precisamente por eso por lo que muchas veces trabajar solamente con gameplay tag nos va a permitir trabajar directamente con su propia nomenclatura, porque si se fijan aquí, boot ya representa el sistema principal y lo de abajo ya empieza a granularse a tantos niveles como tú quieras diseñar. Entonces, luego tenemos lo que serían los get, que son también dos funciones puras que fácilmente nos van a devolver en el estado en el que nos encontramos y el último estado. Es decir, te va a devolver el estado en el que estás en ese momento, pero si tú quieres saber de dónde vienes, puedes consultar el estado anterior. Esto es muy interesante de saberlo porque imaginemos que tú empiezas un estado de misión en específico y tú lo que quieres en un momento dado es que el jugador ha muerto y necesitas revertir exactamente al estado anterior en el que tú te encontrabas dentro de esa misión. ¿Qué pasa? Tú manualmente tendrías que ir y buscar cuál era la misión en la que estaba, y es muy engorroso. Entonces es mucho más cómodo que sabiendo tú que cuando tú has empezado la misión y tú has muerto, lo que necesitas es volver a empezar otra vez la misma transición y ejecución de código. Pues en esto es muy fácil. Tú lo que puedes hacer dentro de esto es revertir al lugar donde estaba. Otro ejemplo muy fácil es cuando nosotros estamos en un multijugador o cuando estamos en un juego en donde tenemos que validar un tipo de entrada, un tipo de nombre, un tipo de conexión. Si en el momento en el que nosotros estamos comprobando falla la ejecución, tú puedes revertir al estado anterior, que era volver al menú para que vuelvas a introducir los datos. Son ejemplos muy básicos, pero para que lo entendáis. En este caso, lo que nosotros hemos hecho inicialmente en el material didáctico es colocarle este tipo de funcionalidad. Vamos a ver un poco las funciones por dentro para que vean cómo serían. Y van a ver, realmente nosotros aquí lo que hacemos es primero que validamos que nosotros podamos. Ahora vamos a ver el tema del
de la comprobación de estado. Una vez que ya nosotros sabemos exactamente que al estado al que queremos ir con respecto al estado en el que nos encontramos es válido, entonces vamos a hacer dos ejecuciones. Vamos a guardar en caché realmente el estado principal y luego el estado granular. Es decir, vamos a saber, vamos a guardar el lugar donde nosotros nos encontramos y vamos a guardar también dentro de ese lugar principal en qué momento nos encontramos. Esto lo vamos a guardar en dos variables específicas. Y una vez que ya hayamos hecho eso, actualizamos el nuevo parámetro de entrada porque ya nos ha permitido continuar y cambiar el estado para poder volver a setear, en este caso, actualizar el dato del estado. Y a partir de aquí emites el sonido. Todos aquellos actores o sistemas que estén suscritos directamente a este evento van a escuchar siempre y cuando se cumplan estas dos condiciones. La condición del estado principal y en el caso de que la cumpla, luego va a generar lo que sería una comprobación del gameplay tag granular. Es decir, si ya tú estás suscrito al evento principal, lo siguiente que va a comprobar es que tú encuentres dentro de ese evento principal en ese momento específico, es decir, en esa granularidad específica. Ahora bien, aquí nosotros tenemos dos comprobaciones y hasta cierto punto puede llegar a ser engorroso y no escala tan bien como lo que vamos a ir viendo ahora con el sistema de gameplay tags. Porque esto es la primera versión o una versión muy simplificada de un sistema de cambio de estado. Si nosotros nos vamos a la función pura que tenemos aquí, vamos a ir viendo que nosotros hemos creado de manera acoplada, esto no está todavía en dataset, todas estas validaciones. Pero, ¿qué significan estas validaciones? Pues de manera simple, si nosotros desplegamos, venirnos aquí, fíjense que lo que hace es que sabemos que en el caso específico de que tú te encuentres en boot, aquí te va a poner realmente hacia dónde puedes ir o no puedes ir. Si nosotros desplegamos, sabemos que tú puedes ir a una pantalla de carga y puedes ir al menú main, pero al resto ya no puedes irte. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si tú en ese momento te encuentras en el estado boot, es decir, el primer estado del juego, donde único vas a poder transicionar y hacer código es para que se cumplan estos dos objetivos, para que vayas al menú main o para que se ponga una pantalla de carga. Así de fácil. Una vez que ya tú tienes esto gestionado, lo mismo puedes hacer con el del menú main y con el resto del sistema. Si se fijan, nosotros hemos hecho uno para enseñarles el ejemplo de validación, pero al final lo único que hace es seleccionar una validación en base al estado que le entra. Una vez que ya tú tienes esta validación, lo que va a hacer es encontrarlo y devolverte el valor directamente para saber si está validada o no la transición. Esto al final es un sistema de validación simple, pero ahora vamos a ver cómo sería un sistema de validación más complejo. El resto de funciones son muy sencillas. Volvemos a llamar a la función que cambia el estado, pero en este caso le vamos a pasar el estado anterior y el estado granular anterior. Y lo mismo pasa con esto, es simplemente pasarle cualquiera de estos estados que tenemos aquí. Este es el de comprobación, aquí está, y aquí está. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos claro este ejemplo que es muy básico, vamos a ver qué es todo esto. Esto ya es una API pública mucho más compleja y más avanzada y escalable de lo que sería la anterior. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros creamos este tipo de funciones, al final están cumpliendo exactamente el mismo patrón o la misma ejecución que siguen las anteriores, pero esto tienen una particularidad. Nosotros, por ejemplo, no solamente hemos creado esta que tenemos aquí, voy a poner que tenemos otra función, y está. Vale, nosotros en un momento dado, a lo mejor lo que nos interesa es hacer una ejecución de diferentes llamadas en ese momento. Sabemos que si entramos dentro de la normal, hacemos más o menos la misma ejecución. Vamos a hacer la comprobación. Lo tengo desactivado porque ahora se lo voy a enseñar sin el sistema de validación para que vean realmente que la potencia real recae directamente en la validación. Esto realmente sería así. Primero lo que hacemos es que validamos que podamos transicionar a ese lugar. Si entramos dentro de esto es un sistema de validación diferente al que nosotros hemos visto. Ahora lo veremos. En el caso de que podamos validar que podemos transicionar a ese lugar, pues entonces vamos a guardar en caché la información. En este caso será el gameplay tag y el anterior. Y una vez que ya lo tengamos eso, emitimos el sonido. Todo el que esté suscrito a estos eventos podrán escuchar. Pero claro, la pregunta aquí es, ¿por qué yo tengo aquí uno global y luego aquí abajo tengo una flechita con varios? Vale, cuando nosotros queremos emitir eventos, realmente cada evento tiene una categoría específica. No siempre que vamos a emitir un evento vamos a querer comunicar a todos los sistemas globales del juego. Hay veces que solamente necesitamos pues avisar al carácter o solamente necesitamos avisar a las cámaras o a los manager cámara, a las transiciones, a los sistemas de guardado para que guarde una partida, a, por ejemplo, la lógica del mundo. A lo mejor en este caso estamos trabajando dentro de la lógica del mundo y queremos, por ejemplo, en un nivel específico avisar de que tiene que pasar algo en específico. Pues en vez de mandar realmente un mensaje global, pues realmente lo que hacemos es que mandamos un mensaje pero solamente a este evento que tenemos aquí. Si nos vamos hacia abajo a los dispatchers, vamos a ver que tenemos diferentes
dispatcher basados principalmente en esas categorías específicas que yo he diseñado. Aquí tengo que decir que esto es a gusto del consumidor o a gusto del desarrollador. ¿Qué quiero decir? Yo he diseñado estos eventos específicos, uno global y uno por este tipo de categoría, pero claramente según el propósito de tu juego, esto puedes ampliarlo tanto como tú quieras. Y esto es lo mejor que tiene, porque al final una vez que tú amplíes la categoría específica, el sistema de gameplay tag que vamos a ver aquí, tú lo puedes ampliar y disminuir todo lo que tú quieras. Y esto es parte fundamental realmente, porque imaginemos que tú tienes un sistema nuevo en el que tú quieres comunicar algo en específico y que no afecte directamente a los estados globales. Pues simplemente creas un duplicado de la función en específico y dentro de la función simplemente te vas a cambiar tanto lo que serían los gameplay tags para almacenamiento en caché de los estados y cambiarías o ampliarías a crear otro dispatcher específico con la misma entrada para que tú puedas emitir sonidos específicos a esa categoría de objetos dentro del juego. Por eso este sistema es mucho más escalable y fácil de utilizar. ¿Qué pasa? Nosotros en el estado anterior, en este ejemplo que les estuvimos comentando, solamente nos basamos en enseñarles un ejemplo basado en eventos globales, es decir, un evento que se emitiera a todas partes y que todo el mundo escuchase. En este caso también lo tenemos, pero no siempre va a ser útil. Es mucho más útil en la mayoría de situaciones emitir eventos por categoría. Luego tenemos aquí otras funciones que también lo puse por aquí, me equivoqué porque lo había puesto arriba. Bueno, esta de aquí son todas estas que son message batch. Vale, nosotros en este caso estamos utilizando aquí gameplay message, es decir, emitimos un solo mensaje y un gameplay tag, pero no podemos poner otro. Si se fijan, se va sustituyendo uno por otro. Imaginemos que ahora lo que nos interesa no solamente es emitir uno. Esto forzaría a dos situaciones, que tengamos que hacer diferentes tipos de mensajes, que es también totalmente válido, o en este caso, de un único sistema, lo que vamos a hacer es un batch. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo que vamos a hacer es venirnos aquí y le vamos a decir que dentro del boot vamos a hacer init subsystem, loading config y save data. ¿Qué pasa? Va a ir emitiendo eventos en este orden específico en los que se va ejecutando aquí. Pero esto también tiene una problemática principal. Es muy potente porque te permite encadenar un montón de llamadas diferentes, pero también si alguna de estas llamadas no tiene ninguna coherencia, automáticamente la función bloquea el acceso y no emite sonidos de ningún tipo. Si nosotros entramos, vamos a ver que nosotros tenemos una secuencia de validación. Va a ir validándolas todas. Si todas son válidas porque tienen coherencia comunicativa o tienen desacoplamientos unas de las otras porque tienen permitido poder hacerlo, pues no tienen ningún problema. Va a emitir cada una de las señales y las va a empezar a generar continuamente. Ahora bien, si todas las llamadas que tú vas a realizar en algún momento dado no tienen sentido, por ejemplo, estás activando el menú main, el menú pausa, el menú de carga y el menú main, claramente en los accesos permitidos esa lógica no tiene ningún sentido. No es lo mismo que tú acabes una misión, avises al sistema de UI, al sistema de sonido, al sistema de actualización de misión. Eso tiene sentido, porque son sistemas desacoplados que van avisándose de lo que está pasando en específico para ese caso específico, ¿no? Ahora bien, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque es una herramienta muy útil, pero que fácilmente, si tú te equivocas en las transiciones y validaciones, no te va a funcionar para nada, ¿vale? Simplemente están porque ya nos permiten en cada sistema, ya sea la categoría que sea de la que estamos trabajando, poder emitir secuencialmente misiones y se hacen en el orden específico en el que tú lo colocas dentro del gameplay tag container. Por lo tanto, una vez que ya tenemos esto claro, vamos a ir viendo un poco por arriba su funcionamiento. Antes de venirnos aquí, vamos a ver cómo funciona el sistema de validación y vamos a ver un breve ejemplo. Como no quiero que esta clase sea exageradamente larga, vamos a ver un ejemplo muy simple y ya en la siguiente vamos a ver este sistema funcionando en su totalidad. Ya yo eliminaré esta funcioneta aquí y eliminaré el código que realmente no vamos a utilizar porque solamente lo dejé para nivel didáctico, es decir, para poder mostrárselo, y ya en las siguientes clases los vamos a ver funcionando como debería hacerse en un sistema real. Pero lo que nos interesa ahora mismo es este tipo de funcioneta aquí. Validar. Realmente, ¿desde dónde está validando? Nosotros, dentro de las funciones, tenemos variables locales. Las variables locales son data assets de validación. Nosotros lo que hacemos es que extraemos, en este caso, la tabla, y esta tabla, pues, en base al gameplay tag que le llega, este va a sacarnos esta información que tenemos aquí. Es una estructura de datos que nos dice el nombre de la regla, el tag original del que viene, los lugares destinados a los que puede ir, los lugares que tiene prohibidos, ¿vale? Y después, si puede revertir, una descripción y el código de error. Entonces, nosotros ahora mismo lo vamos a dejar así para simplificar un poco el entendimiento. Primero lo que hacemos es que, si el principal, fíjense una cosa, cuando nosotros estamos analizando cada uno de los lugares permitidos, nosotros realmente podemos granular, ¿no? Pero este matched stack es una función que nos va a permitir hacer búsquedas dentro del gameplay tag y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Si esto no lo tenemos activado, él no va a tener en cuenta la granularidad, es decir, cada uno de los puntos, sino
si contiene dentro del gameplay tag uno en específico. Eso lo vamos a ir viendo ahora sobre la práctica y lo van a visualizar mejor. Una vez que ya tenemos validado el acceso principal, es decir, que hacia el lugar a donde vamos a ir es correcto, vamos a averiguar si este gameplay tag en específico, al lugar al que queremos ir, tiene algunas circunstancias en las cuales no debe ejecutarse. Por ejemplo, si tú estás en medio de una cinemática, no puedes poner el menú pausa, ¿vale? O si tú estás en medio de una cinemática, pues no puedes apretar cualquier cosa o saltar con el personaje o moverte. Esas son circunstancias específicas que no te pueden permitir hacer cambios de estados o permitir hacer diferentes tipos de situaciones. Entonces él lo analiza en esta circunstancia y si da por casualidad de que se da positivo, entonces automáticamente bloquea y no va a emitir el sonido y por lo tanto no te va a permitir salir. Por lo tanto, aquí lo que tenemos es que si el lugar principal está permitido y no tienes ningún tipo de restricción, entonces vas a poder darle acceso. Entonces, ¿qué significa darle acceso? Significa que vamos a poder emitir el sonido, vamos a poder guardar los estados y por lo tanto vamos a poder emitir los avisos a todo el mundo. Ahora bien, vamos a ver las tablas de visualización, que es la parte más, entre comillas, engorrosa de este sistema que estamos hablando. Nosotros nos metemos por aquí. Se me abrió en esta pantalla que tenemos aquí abajo. Vale, espérate, aquí tenemos el de carácter, pero a mí me interesa abrir el global, ya que rellené uno para que lo pudieran ver. Vale. Nosotros tenemos aquí esto. Y si desplegamos, vamos a ver que tenemos muchos elementos, ¿no? Vamos a desplegar uno solo de los elementos y los valores. Aquí tenemos que hacer hincapié en algo muy particular. Nosotros sabemos que el gameplay tag sobre el que nosotros vamos a comparar el input de la función es este que tenemos aquí. Este representa el estado al que tú quieres ir. Una vez que ya sabes eso, tú tienes lo que sería esta variable que tenemos aquí, que es allow destination, que es realmente la variable que te permite pues, poder transicionar a diferentes lugares. Y es aquí a donde yo venía. Fíjense que aquí yo le estoy diciendo que desde el menú put tú vas a poder hacer transiciones o comunicaciones con los sistemas, vas a poder irte al menú main y vas a poder salir directamente. Esto es parte fundamental de lo que lo tengamos en cuenta. El resto es metadata que nos va a ayudar a nosotros pues, a identificar diferentes tipos de aspectos. Y luego tenemos el tema de allow tag queries. Esto significa que en el caso de que aquí haya algún tipo de tag en específico, si cumple que tú estás, por ejemplo, en un lugar permitido, esto lo cumple, pero dentro de ese lugar permitido hay un estado en específico en el que tú te encuentras, entonces no vas a poder hacer la transición al lugar permitido. Y esto es importante. Para tú poder transicionar a estos lugares, no debe haber ningún tipo de opción aquí. En el caso de que haya una opción en específico en el que tú estás en ese momento, imagínate que tú estás en el menú main y empiezas el proceso de guardado. Mientras tú estés guardando y no hayas finalizado el guardado, tú no vas a poder hacer transiciones para que no rompas el flujo de ejecución. Un ejemplo un ejemplo, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, no quiero ahora mismo que lo vean como algo muy engorroso. De todas formas, lo que vamos a hacer ahora para que visualicen el sistema, lo que vamos a hacer es desactivar la validación del global, porque quiero que vean cómo funciona solamente el sistema de ejecución. Entonces vamos a venirnos aquí y lo que vamos a hacer es que del sistema global, este que tenemos aquí, le vamos a desactivar la validación. ¿Por qué? Porque en este caso a mí lo que me interesa es que entendáis el flujo de ejecución de comunicación sin contar la validación. Ya en la segunda clase veremos cómo la validación se cumple, cómo se ejecuta, cómo configurarla, y eso es mejor verlo cuando ya tengas un menú main, un nivel de boot, un nivel de menú main, para que a partir de ahí tú puedas gestionar lo que sería validaciones de entrada y salida, es decir, que tú puedas entrar o no dependiendo del estado en el que tú te encuentres. Entonces, una vez que ya lo tenemos, sabemos que tenemos esta función. ¿Qué pasa? Aparte de todas estas funciones y esta API que tenemos interna dentro del subsistema, que ya veremos en la siguiente clase, también todas y cada una de estas, al final es código repetido y lo único que cambia es que tú tengas que cambiar tanto las variables como cambiar en este caso el emisor. El motivo por el que lo hemos hecho de manera independiente es porque es mucho más fácil después trabajar sobre una API superior de wrappers que tenemos aquí para nosotros poder emitir sonidos siempre que nosotros queramos según la categoría en específica. Si nosotros aquí nos vamos a la API pública, vamos a ver que tenemos una API completa de todos los eventos que ya teníamos. Aquí lo que pasa es que las hemos convertido en puras para poder acceder directamente desde cualquier lugar. Pero estas son las nuevas que nosotros no hemos visto. Nosotros dentro del subsistema teníamos directamente los delegates de los cuales nosotros nos podemos suscribir. Aquí lo que tenemos son los eventos para poder acceder a ellos directamente. Vale. Si nosotros nos vamos aquí, vamos a test, vemos que tenemos un actor y dentro de este actor vamos a hacer bin global. Aquí está. No, esto es un bin. Ahora vamos a decirlo de un bin. Bin global. Aquí está. Nosotros en el momento en el que el actor se cree y ejecute el begin play, lo que nosotros vamos a decirle es que tiene que ejecutar este evento en específico. Perfecto.
Y fíjense que esto ya nos va a devolver un gameplay tag. Nosotros dentro de la librería tenemos otra función que hemos creado para acceso rápido que es check tag flow. Si vamos aquí hacemos check tag flow y lo que hacemos es una validación. Le decimos, mira, quiero que me valide en el caso de que el gameplay tag, por ejemplo, sea de tipo boot, por ponerte un ejemplo. Como no va a ser validaciones, no tenemos problema. Entonces venimos aquí, le damos a branch y ahora esto tiene que ejecutar un print string. Mire, oye, te estoy escuchando. Lo que vamos a hacer incluso es ponerlo más granular todavía. Vamos a decirle init subsystem. Fíjense que él tiene que escuchar y luego tiene que emitir este sonido que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí, compile, y nos vamos a ir al nivel donde ya tenemos todos nuestros actores. Vamos al blueprint. Y desde aquí, fíjense, ya yo lo tenía preparado. Vamos a hacer un set global state by tag. Vamos a emitir un aviso al estado global. ¿Y a dónde? Vamos a emitirlo directamente al sistema de... de momento lo vamos a dejar vacío, ¿vale? Vamos a dejarlo completamente vacío. Y vamos a venirnos aquí, vamos a poner esto. Y el actor, vamos a colocar este. Y vamos a inicializar. Fíjense que aquí ya se está bindeando. Si nosotros ahora apretamos el 1, el evento se está generando. Pero no está pasando el segundo filtro. Y es justamente lo que nosotros estábamos hablando. Si nosotros le damos al 1, vemos que esto no está pasando en ningún momento. Pero si ahora ponemos lo mismo que hemos puesto aquí, inflow, y ponemos init subsystem, ahora vamos a mandar un mensaje, pero con un contexto. Compilamos y guardamos. Y ahora si apretamos el 1, volvemos al actor, perdón. Si apretamos el 1, ahora vemos que sí que está escuchando. Esta es la función más básica de todos los sistemas. ¿Qué pasa? Cuando nosotros nos estamos bindeando, nosotros necesitamos también desbindearnos en un momento dado. Y esto es parte fundamental de los sistemas de bindeo para evitar ejecución fantasma. Cuando nosotros entremos aquí, por ejemplo, en endplay, nosotros tenemos que desbindearnos, ¿vale? Directamente de estos eventos para evitar cualquier tipo de problemática en caso de que el actor pues, se destruya. ¿Por qué? Porque que un actor o sistema se destruya no significa que el puntero del evento se destruya consigo. Realmente esto se mantiene y puede llegar a generar algún tipo de problema, ¿vale? Entonces, en este caso, podemos ponerlo directamente así. Vamos a poner un switch. Y aquí, desde aquí nosotros le podemos decir que en el caso de que se destruya, haga transiciones de niveles todo esto, al final nos sirve. Podemos ponerlo o directamente, pues, colocarlo aquí directamente. Pero es importante el desbindearlo. Y fíjense una cosa particular. Yo aquí estoy llamando a un evento global. Pero si a lo mejor yo quiero hacer un bind level logic, esto es un bind. Perfecto. Y dentro de este bind level logic, justo me ven, ¿vale? Y aquí vamos a hacer otro más. Vamos a copiar el tag flow, lo comprobamos y le vamos a decir, por ejemplo, que dentro del juego estamos en un momento de combate en la arena. Perfecto. Imaginemos que por lo que sea, ¿vale? Nosotros estamos transicionando dentro del juego y nuestro actor tiene que activarse en ese preciso momento. Vamos a llamar al actor 2. Lo vamos a colocar por aquí también en su gameplay y aquí lo que vamos a ponerle ahora diferente es print string. Vale, vamos a poner aquí y ponemos ha llegado mi momento. Perfecto. Estamos hablando de que es la misma ejecución para dos actores diferentes. Los dos tienen que interactuar en el momento en el que se ejecute este tipo de llamada. Entonces nosotros vamos a venirnos aquí, vamos a hacer un set global, pero en este caso level logic, aunque yo no sé cómo lo tengo llamado. No, no es global, es level logic by tag, correcto. Y desde aquí vamos a irnos nuevamente a GameFlow, In-Game, Combat y Arena. Perfecto. Ahora vamos a ver una cosa muy interesante. Lo que vamos a hacer es que dentro del actor 1, fíjense que nosotros tenemos puesto exact match, ¿no? Si nosotros lo dejamos desactivado, si contiene cualquiera de estos tags, el actor se va a destruir, ¿no? Yo lo que quiero exactamente es que el actor se destruya solo cuando cumpla Combat Arena. No lo vamos a hacer, vamos a dejarlo así y vamos a emitir el evento, fíjense. Para que se pueda ver, vamos a ponerle aquí text 3D para que se visualice el actor. Fíjense, si nosotros ahora apretamos 1, vamos a ver un segundo. Vamos a ver cómo lo dejamos puesto aquí en el nivel. Vale.
Inflow, instant, perfecto. Level Logic. Vale, un segundo, porque nosotros claramente dentro de nuestro sistema, vamos a irnos a Level Logic, tenemos que quitarle también la validación. Acuérdense que nosotros no se lo quitamos. Vamos a Level Logic. Aquí. Vale. Le tenemos que quitar también la validación porque claramente no nos está permitiendo, en este caso, poder hacer esta comunicación porque no está cumpliendo ninguna condición. ¿Vale? Entonces compilamos y guardamos. Esto lo veréis con mucha más claridad ya cuando nos metamos directamente con la siguiente clase, que ya vamos a verlo todo en funcionamiento. Ahora solamente quiero que vean la comunicación. Fíjense, yo ahora aquí lo que le estoy diciendo es entonces que emita un mensaje con todo este gameplay tag granular. Perfecto. Y ahora estoy aquí y al actor 1, a ver cuál es el que tiene el texto. Este. Se supone que este que tiene el texto, en el momento en el que yo apriete el 1, se tiene que destruir. Si nosotros apretamos 1, vamos a ver. A ver, un segundo. Aquí. Event Graph. Perfecto. Vale, estaba comprobando y era que no había cambiado justamente esto. Por aquí, vamos a llamarle a call. Perfecto. Ahí estaba llamando a Global State by Tag y realmente es este evento que tenemos aquí. Aquí tenemos cambiado todos los tags. Perfecto. Perfecto. Vamos a compilar y a guardar. Volvemos a donde... Vale, nosotros ahora lo que tenemos es que el actor 2 lo que va a hacer es que cuando se cumpla esta condición me va a poner directamente este mensaje de ha llegado mi momento. Y el actor 1 lo que va a hacer es que cuando se cumpla la condición, en este caso lo que va a hacer es esconderme el actor. Fíjense qué interesante. Nosotros aquí, vamos a venirnos aquí para verlo más. Si apretamos el 1, vamos a colocarle aquí que nos esconda el actor, porque si no, no hace absolutamente nada. Y ahora, si nosotros apretamos 1, ya tenemos el actor delante y tenemos el otro actor, aunque no lo estemos viendo, ¿no? Si nosotros ahora apretamos 1, vamos a ver que uno se ha escondido y el otro ha emitido mensaje. Pero fíjense qué cosas más curiosas. Si ahora nosotros nos vamos al primer actor, perdón, y le vamos a marcar que sea exact match. Es decir, que a menos que sea exactamente este mensaje, entonces es cuando queremos que se emita el mensaje que tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a venirnos nuevamente. Lo que vamos a hacer, lo vamos a cambiar a boss. Vamos a compilar. Vamos de nuevo al nivel y que le vamos a poner boss en vez de arena. Si le damos a compilar, claramente ahora vamos a ver cómo uno se va a cumplir, ha llegado mi momento, pero el otro no se ha cumplido. ¿Qué pasa si nosotros ahora en el actor 1 le quitamos el exact match? Realmente son diferentes, ¿no? Vamos a comprobarlo. Nosotros en este punto, al final, lo que estamos viendo es que la granularidad es parte fundamental de cómo debería o no ejecutarse este sistema. Porque aquí lo que estamos diciéndole es que, fíjense, si nosotros, por ejemplo, aquí estamos colocando un tick diferente, realmente este va a actuar solamente sobre aquel que lo supere. Pero ahora imaginemos que queremos que los dos actores puedan interactuar independientemente de la granularidad, ¿no? Entonces, desde aquí, nosotros en vez de ponerle, vamos a poner simplemente combat. Vamos a darle a compilar y a guardar. Vamos a venirnos y le vamos a dar a 1. Fíjense qué interesante. Nosotros ahora mismo aquí no podemos, no está pasando nada, pero realmente porque la condición no se está cumpliendo. Fíjense. Realmente se ejecutan las comunicaciones, pero no hay granularidad dentro de este caso. Vale, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Realmente cuando nosotros queremos aplicar cierta granularidad, es decir, imaginemos que lo que queremos es que tanto el actor 1 como el actor 2 lo que hagan es que se ejecuten siempre y cuando el estado sea en combate, no solamente boss, porque aquí lo que le estamos diciendo es que solamente tienes que actuar cuando pase esto, ¿no? Fíjense, si nosotros aquí quitamos el boss y en el actor 1 quitamos el arena y le dejamos solamente combate, es decir, ambos actores tienen que interactuar cuando estemos en un estado de combate, independientemente de cuál, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí y le ponemos combate, pero esta vez le vamos a poner, por ejemplo, arena, dentro vamos a establecer combate, de tal manera que si nosotros ahora entramos y le damos al 1, sí que se está ejecutando. Porque aunque nosotros estemos entrando en un combate de tipo arena, en este caso estos dos actores están diciendo, bueno, independientemente del combate en el que tú entres, yo tengo que ejecutar este código de combate. Y esto es importante en granularidad. Esto no va de atrás adelante, sino de adelante atrás. Es decir, desde que tú emites un sonido, tú tienes que especificarle aquí a partir de qué grado tiene que actuar el personaje. Por ejemplo, si entro aquí, tú desde que le especificas la granularidad total de arena, aunque tú estés en combate hasta que no se cumpla el arena, tú no vas a poder hacer nada. Por ejemplo, aquí estamos en arena.
Y después en el actor 2, como estábamos hablando, desde que tú le pones boss, perfecto. Ahora, solamente se va a ejecutar el de arena, que en este caso es el actor 1, es decir, solo va a desaparecer, pero el mensaje no se va a emitir. Como ven, desaparece y el mensaje no se emite. Esta es la forma más básica de entenderlo. Nosotros podemos mandar mensajes globales específicos, o lo que podemos hacer es a un lugar en específico dentro de la lógica de juego que nuestros sistemas y actores interactúen específicamente en momentos específicos de los eventos. No lo quiero alargar mucho más estas explicaciones porque en la siguiente clase es donde vamos a ver la verdadera potencia de transiciones, de validación, vamos a ver cómo se trabaja con los sistemas de validación y cómo podemos ir comunicando actores y sistemas para que cada uno vaya trabajando mientras va escuchando qué es lo que va pasando. También vamos a ver el concepto de cuándo tenemos que bindearnos y siempre cuando tenemos que desbindearnos de estos eventos dentro de las arquitecturas, tanto de nuestro sistema como de nuestros actores. Porque es importante, siempre que te bindees, independientemente de que estés bindeado o no, siempre asegúrate que te desbindees de esos posibles eventos. Porque no siempre vamos a bindearnos en el gameplay. Hay ocasiones en las que vamos a estar bindeados a ciertos eventos globales, nada más crearse el actor, pero hay otras veces que solamente cuando cargamos nuestro actor vamos a estar bindeados, por ejemplo, a eventos que tengan que ver con la lógica de juego, con el evento, con el inicio, perdón, de un, en este caso, de un evento en específico, una misión. ¿Cómo? Fácilmente. Nosotros sabemos que habrá un código en específico dentro de nuestro actor que va a tener que ejecutarse en el momento en el que pase algo. ¿Cuándo? Nosotros venimos aquí y desplegamos y lo convertimos en una variable. Y esto vamos a poner execute for mission. Y aquí tenemos una misión. De tal manera que en el actor 1, si nos vamos aquí al actor 1, vamos a tener ya directamente un gameplay tag específico para su... claro, tenemos... Entonces vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerle que se exponga, instancia editable. Y una vez que ya estamos en el nivel, vamos a tener directamente execute for mission. Entonces nosotros aquí ya le podemos decir, mira, dentro del juego en combate, cuando empiece el boss es cuando tú te tienes que ejecutar. Esto lo podemos realmente darle un montón de comportamientos. Por ejemplo, cuando se ejecute cierto evento global tienes que hacer esto, cuando se ejecute cierto evento de misión tienes que hacer esto. Y lo vas diseñando directamente desde aquí, que al final son escuchas de cosas específicas. Tú vas a poder preprogramar dentro de los actores cosas específicas de escucha y vas a decirle cuándo tiene que empezar a escuchar, cuando te construyas, cuando empieces, cuando se active algo dentro de tu gameplay, cuando se abra una puerta. Todo eso se diseña luego a posterior. Por eso no quería dejarlo mucho más larga esta clase, porque entre la presentación y el sistema pues lo vamos a ir viendo. Ya en la siguiente nos vamos a meter directamente aquí en Unreal. Vamos a ver, por ejemplo, cómo hemos diseñado cada una de las APIs que tenemos aquí, cómo vamos trabajando con el sistema de GameFlow para actuar y dentro creamos otra librería con cada uno de los eventos que tenemos y cómo sería el flujo normal de usabilidad dentro de un juego o aplicación. Así que sin más, lo vamos a dejar por aquí y ya en la siguiente clase ya veremos todo esto en funcionamiento con menú, con niveles y con sistemas, ya con el código final, el código limpio, y vamos a hacer un upgrade del código anterior en ciertas zonas donde ya vamos a meterle data driving al sistema de guardado y cosas del estilo. Cerraremos ahí la versión, la libraremos para que podáis tenerla completamente gratis desde la academia y podráis experimentar y seguir aprendiendo dentro de este curso para ya saltar directamente a dejar preparado el sistema de PC o de carga de caché y a partir de ahí ya pasaremos al sistema de audio, cerraremos por fin el primer módulo y nos meteremos ya con personajes, interacciones, inventario, ítems y todo lo que tenga que ver con las interacciones y la jugabilidad. A partir de ahí, pues todo se ha dicho, ya iremos avanzando, así que nos vemos en la siguiente clase.